Hablaremos del interferómetro de doble rendija aplicado a las microondas. Yo soy Alan Méndez y mi compañera es María Bocarando. Para el objetivo principal de nuestro experimento, nosotros vamos a comprobar las condiciones de interferencia constructiva y destructiva con ayuda de un gráfico realizado a partir de diversos valores de intensidad y ángulos respectivos, donde observaremos máximos y mínimos que nos ayudarán a hacer una comparación de dichos ángulos con los ángulos calculados a partir de la distancia entre rendijas, la cual denominaremos como D. Estos serán los materiales que se usaron para la práctica. Nosotros realizamos el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de doble rendija, el cual fue realizado por Thomas Young en 1801 en un intento de discernir la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. El experimento se realizó de la siguiente manera. Se tiene un haz de luz que pasa por una doble rendija y finalmente se obtiene un patrón que se proyectó sobre una pared en una habitación oscurecida. Young realizó este experimento en una reunión de la Royal Society, mostrando un patrón de interferencia y así demostrando la naturaleza ondulatoria de la luz. Para comprender mejor este experimento, nosotros tenemos que comprender el fenómeno de superposición de las ondas. Y debemos saber que cuando dos ondas suben y bajan al mismo tiempo, su diferencia de fase es cero y se dice que están en fase. Sin embargo, cuando la diferencia de fase es diferente a cero, se dice que nuestras ondas se encuentran desfasadas. Con este fenómeno de superposición de ondas, nosotros tenemos que cuando se incrementa o reduce la onda resultante con respecto a las individuales, se conoce así el fenómeno de interferencia. Tenemos la interferencia destructiva y constructiva, donde si nuestras ondas individuales dan como resultado una onda resultante con mayor amplitud que las ondas individuales, se tiene una interferencia constructiva. Por otro lado, cuando tenemos una interferencia destructiva, la onda resultante a partir de nuestras ondas individuales tiene una amplitud menor a la que tiene cada una individualmente. Tenemos dos ecuaciones en las cuales observamos el orden de interferencia como m, lambda como la longitud de onda y d como la distancia entre rendijas. Por otro lado, la interferencia destructiva tiene una ecuación muy similar. Sin embargo, a m se le suma un medio. Para nuestra metodología nos basamos en el modelo presentado por el manual y se ensambló así en el laboratorio. Tenemos nuestra doble rendija y tenemos un emisor y un receptor que su posición inicial es de 180 grados. Este receptor se fue moviendo cada 5 grados y obtuvimos así mediciones de diversos ángulos y sus respectivas intensidades. Aquí se observa el primer ángulo de la medición y la primera medición en base a nuestro primer ángulo. A partir de estos datos se realizaron los gráficos. Para obtener D, que es la distancia entre rendijas, nosotros medimos de este punto a este punto en ambos casos. Se tienen dos rendijas ya que se realizaron dos sets de datos. Esta es la rendija del set A y esta es la rendija del set B. Los resultados se van a ver divididos en dos conjuntos de datos A y B, donde se usará la misma metodología para obtener θr y la incertidumbre. Pero en este caso, para obtener, se hará fijando 180 grados como θi y se le sustraerá un θg, que serán las mediciones que se harán por cada uno. En este caso, irá de 5 en 5. Así obtendremos θr. Para la incertidumbre, se usará el valor de error que maneja el manual, que es de 0.5 grados en el gonómetro. Y debido a que fijamos con 180 grados usando el gonómetro, ambos, tanto θg como θi, se verán usando 0.5 y 0.5, que nos dará 1. Esta es la tabla obtenida en base a cada una de las mediciones que se hicieron. Como se puede ver, se notan las incertidumbres en cada uno. Este es el gráfico que se obtuvo de la tabla 1, donde se pueden apreciar los máximos y los mínimos. Los máximos son representados por la interferencia
constructiva, mientras que los mínimos la interferencia destructiva. En este caso podemos ver que son 3 órdenes de interferencia. Para 0, 20 y 45 serán 0, 1 y 2 órdenes de interferencias, mientras que los mínimos para 10 y 35 serán 0 y 1 en el orden de interferencia respectivamente. Para obtener el valor de la distancia entre las rendijas, se usará esta expresión que nos ha dado 80 más menos 0.7 milímetros. Del mismo modo que anterior, usaremos la incertidumbre, usaremos la fórmula para la incertidumbre para calcular el error de la distancia entre rendijas, que se hizo tomando en cuenta el error de la cinta métrica, que es de 0.5 centímetros, que al meterse dentro de la expresión matemática nos dio aproximadamente 0.7. Por otro lado, para calcular los ángulos para la interferencia constructiva se utilizó la siguiente ecuación, donde se fijó una longitud de onda de 28.5 milímetros y se dio de la siguiente forma, donde solamente variará la orden de interferencia. Y se aplicará del mismo modo para la incertidumbre, donde se variará la zeta calculada con respecto a m. La tabla que se muestra a continuación son los datos de la zeta calculada con respecto a la m o la orden de interferencia. Se puede apreciar que los errores obtenidos son muy bajos, por lo cual, si se compara con las zetas experimentales del gráfico, podemos ver que son datos muy cercanos o si no es que parecidos. En el caso de la interferencia destructiva, estas son sus fórmulas. De nueva cuenta, se variará la orden de interferencia y se fijarán lambda y d. Y de la misma manera para la incertidumbre, solo variará la orden de interferencia y la teta obtenida. De nueva cuenta, se presentarán los datos para la interferencia destructiva y, como se puede apreciar, son errores bajos que, si se comparan con el gráfico, podemos dar cuenta que concuerdan con lo que nosotros obtuvimos de forma experimental. Para el conjunto de datos B, obtuvimos una distancia entre rendijas de 110 más menos 0.7 milímetros. Además de que en la tabla se pueden apreciar las mediciones que se hicieron usando la misma metodología del principio del análisis de resultados. Este es el gráfico que se obtuvo de la tabla 4. Se puede apreciar que hay 2 máximos y 2 mínimos. De esos mínimos se obtuvieron un orden de interferencia de 0 y 1 para los 10 y 25 grados, y los máximos se obtuvieron 0 y 1 de órdenes de interferencia para los ángulos 0 y 16, no 15. Para la interferencia constructiva se aplicaron las mismas ecuaciones y se obtuvieron los siguientes resultados. Estos son los más bajos y se puede apreciar que son idénticos o muy parecidos a los que se vieron en el gráfico experimental. Se puede apreciar a continuación que para los índices de interferencia destructiva se obtuvieron un valor muy alto, y eso puede ser debido a las mediciones que se nos dieron para los cálculos. Estas son nuestras aplicaciones. Nosotros podemos concluir que se obtuvieron datos muy buenos de manera experimental, ya que al compararlos con los teóricos obtuvimos porcentajes de errores muy bajos, a excepción de un valor. Sin embargo, esto puede deberse a la saturación que presentó el receptor al medir la intensidad. Entonces nosotros podemos concluir que el análisis de datos, así como la aproximación experimental, se realizó de manera correcta. Y nosotros tenemos aquí nuestras referencias bibliográficas. Gracias.